¿Qué tal, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Este es un día también especial para la oración y quisiera compartir con ustedes en el día de hoy un tema titulado El llamado de Dios en tiempos sin visión, y compartir también un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Samuel, capítulo 3, y lo leeríamos del versículo 1 al 10. Antes quisiera tener una oración especial por la iglesia, por las personas que en este momento se encuentran en dificultades de salud, problemas económicos, dificultades en sus hogares, y en esa dificultad debemos estar siempre en oración. Al fin y al cabo, la iglesia debe ser intercesora y nosotros los pastores tenemos esa tarea, ese privilegio de poder llevar las peticiones del pueblo ante Dios y llevar las peticiones de tal manera que Dios se manifieste a través de ellas. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado, por tu fidelidad, por ser un Dios tan misericordioso que te manifiesta, Señor, al hombre. Hoy queremos colocar en tus manos la vida de nuestros hogares, la vida de la iglesia y también de nuestras comunidades y vecinos. Una oración especial, Señor, por todos aquellos que se encuentran enfermos, otros que se encuentran en recuperación, y los que sufren, Señor, por esta enfermedad que nos ha llegado, que le ha llegado al mundo, Señor, y que tiene tantas personas en hospitales y tantas personas luchando también para poder sacar adelante esas situaciones. Hoy, Padre Celestial, nosotros te alabamos, te glorificamos y confiamos, Señor, en tu divina intervención. Confiamos, Señor, en que todo esto pasará. Damos gracias, Señor, también por el permiso y el privilegio que nos das de poder exponer tu palabra a través de estos medios virtuales para que llegue, Señor, hasta los más escondidos rincones de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El llamamiento de Dios en tiempos sin visión. Compartiré entonces el libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. Y dice así: El joven Samuel ministraba al Señor en presencia del sacerdote Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel,
Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras 3 veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y con base a esta palabra, comienza diciendo que Samuel vivía en tiempos donde escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Este es un tiempo del año 1100 antes de Jesucristo, donde había una transición política, pudiéramos decir también una transición del tipo espiritual y religioso, porque ya estaba pasando ese periodo de la época patriarcal, el periodo de los jueces, y se encontraba el sacerdote Elí como una teocracia. ¿Pero qué es la teocracia? La teocracia es cuando Dios gobernaba de manera directa a través de un hombre sin la intervención de la democracia. Teocracia se podía interpretar entonces como el gobierno de Dios. Y en ese gobierno de Dios que Él hacía de manera directa a través de estos hombres, a través de estos siervos, más adelante prepara otro gobierno que ya es el gobierno de la democracia, donde el pueblo de Israel puede elegir a una persona, puede intervenir con su voto. Se cuenta que en ese tiempo se estaba atravesando una crisis debido a que el sacerdote que estaba oficiando estaba ya anciano, se había vuelto muy pesado físicamente y estaba empezando a sentir ceguera en sus ojos. Claro que la palabra de Dios, cuando dice que no había visión con frecuencia, se refiere a que ya no había proyección, no había motivación, no había un sentido de esperar grandes cosas. Cuando se pierde la visión, no es que se pierda la vista. Muchas personas tienen, digamos, los ojos, pero no pueden ver. O tenemos ojos y no podemos percibir otras cosas que Dios nos presenta delante. Aquí entonces vemos cómo Dios llama a un niño que muy temprano es llevado a la casa, al templo, para ser presentado al sacerdote Elí, un niño que tendría más o menos unos 12 años cuando el Señor lo llamó, y él escucha la voz de Dios por 3 veces y corre de una y otra vez a avisarle al sacerdote. Dios lo hace entonces por 3ª vez, y llega un momento en que el sacerdote identifica que quien está llamando es el Señor, no es una voz humana, y entonces aquí se verifica el llamamiento de un hombre que estuvo como sacerdote a Israel por muchos años. La repetición del llamado de Dios era como una prueba del interés que tenía Dios en llamar a Samuel, y una prueba para saber cuál era el interés y cuál era la respuesta de este hombre llamado Samuel, que significa dado por Dios, y que, como les contaba anteriormente, vive en una época en que ya la lámpara de Dios se estaba apagando y en que los ojos del sacerdote Elí estaban empezando a oscurecer por los años, por el trabajo y por las dificultades que le creaba su propia familia. Aquí entonces vemos, hermanos,
algo muy importante, y es la reiteración con que Dios llama a este joven llamado Samuel, y vemos cómo responde Samuel a ese llamado. Y podemos ver en primer lugar que él responde a ese llamado con prontitud. Heme aquí. Lo hace sin excusas. Lo comunica inmediatamente al sacerdote. Aquí tenemos una primera enseñanza, y es que muchas veces el Señor nos llama y nosotros, en lugar de responder con diligencia, lo que hacemos es colocar excusas, filosofar y hacer requisitos y hacerle preguntas a Dios y darle vueltas a ese llamado. Es muy importante, hermanos, identificar cuando Dios nos llama y responder como lo hizo Samuel, con diligencia, con prontitud, con interés, con actitud expectante de cómo podemos nosotros servir al Señor, cómo podemos aprovechar esos espacios, cómo podemos decir como Samuel: heme aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir? Qué bueno que haya siervos y siervas que cuando el Señor los llame puedan decir: heme aquí, puedan tener esa actitud de servicio. Estuvo motivado a servir. Qué importante es cuando tenemos la motivación a servir. A veces, hermanos, vemos una otra enseñanza, y es que tenemos las capacidades, tenemos los recursos, todo lo que necesitamos del Señor, pero nos falta la motivación, nos falta el interés que tuvo este joven Samuel, que fue llevado a la casa de Dios en la edad de 7 años y que tiene este llamado después del servicio al sacerdote, al Señor y al pueblo. Es muy importante identificar entre el llamado de Dios y el llamado de los hombres. Es decir, que a veces sentimos que nos llaman, a veces sentimos que la gente está interesada en que realicemos ciertas labores, pero no identificamos cuándo es verdaderamente la voz de Dios. Entonces Samuel, en primer lugar, responde con diligencia: heme aquí, Señor. Responde con prontitud. Y en segundo lugar, Samuel, ante el llamado de Dios, responde obedientemente. Y en el versículo que tenemos acá, cuando los llama la tercera vez, en el versículo 8, él dice: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Tu siervo oye. Vemos la disposición de Samuel. Vemos que Samuel no coloca condiciones. Aquí nos recuerda la historia de un joven rico que viene a Jesús en Lucas capítulo 9, 57, 62, y le dice: Señor, quisiera seguirte. Entonces él le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces el Señor dice: ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y entonces sígueme. Pero la Biblia dice que él se alejó muy entristecido porque tenía muchas riquezas por dejar. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor: te seguiré, Señor? Y en el momento que Él nos llama, nosotros no le seguimos. Hay que hacer como Samuel, responder obedientemente. Habla, Señor, que tu siervo oye. Esa palabra oye, para decir estar atentos, estar siempre preparados para el llamado del Señor. Es conocer los momentos con sensibilidad donde Él quiere comunicarnos sus grandes asuntos. Y en tercer lugar, hermanos, la respuesta de Samuel es que él respondió reverentemente. Samuel entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 19: y Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel
profeta del Señor. Qué importante, hermanos, cómo él respondió tan reverentemente, que dice que Dios no dejó caer, que no dejó caer ninguna de las palabras de Dios, pero tampoco Dios dejó caer su predicación a través del tiempo con Israel. Es decir, que Samuel prestó atención al mensaje recibido de Dios, apoyó la promesa de su madre Ana, quien lo había apartado desde su nacimiento para el servicio del Señor. Continuó ese proyecto, esa línea, esa visión que su madre tenía de glorificar a Dios a través de su familia, pero en especial de su hijo Samuel. Tomó en serio el llamado divino. Por eso dice que no dejó caer la palabra de Dios, no olvidó lo que Dios le había dicho, y él tampoco dejó caer nada, sino que continuó el ministerio de la palabra. Esa palabra no dejó caer, es decir, que lo que quería decir es que él retuvo la palabra, la predicó y la comunicó. Concluimos esta breve meditación para este día miércoles con una conclusión sencilla, y la conclusión es que Samuel es uno de los hombres más íntegros entre los profetas de la Biblia, que esta promesa que la madre hizo de presentarlo dio resultado, porque no solo Dios lo amaba y estaba con él, sino que también él estuvo con Dios de manera fiel, que todavía nos sigue llamando por nuestro propio nombre. A él le dijo: Samuel, 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 y a nosotros, como nos dice, nos llama por nuestro propio nombre. ¿Y para qué nos llama? Él nos llama para que nosotros le sirvamos, siempre y cuando mostremos a él un interés, una motivación y un deseo ferviente de servirle. Una respuesta diligente: heme aquí, Señor. Una respuesta obediente: habla, Señor, que tu siervo oye. Y una respuesta reverente: no dejó caer, sino que se cumplió la palabra, no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Este término "no dejó caer" no se encuentra a pie de letra de la Biblia. Este es un término coloquial, un término popular. La Biblia lo habla de manera más hermosa cuando dice que no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. En términos coloquiales dijimos que no dejó que esas palabras se cayeran, pero en términos bíblicos es que no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras, según Samuel capítulo 3, versículo 19. Hermanos, me despido de ustedes, en primer lugar dándole gracias a Dios por su atención, por su audiencia, y en segundo lugar dando gracias a la iglesia, la primera iglesia bautista de Envigado, que ora para que este ministerio siga adelante y no desmayemos, hermanos, ante el llamado del Señor. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión. Oculta el sol, la noche cerca está.
hasta el fin me guardará. Igual que hoy, más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Y obedecí, me rescató, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará, y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará, y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Yo obedecí, me rescató, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará, y que hasta el fin me